versores. El polar era la magnitud o el módulo de ese vector junto con un ángulo. Un par ordenado era los valores de x e y en un sistema de ejes coordenados. O también depende si estamos en el espacio, sería x, y y z. Y utilizando versores, ¿sí?, sería los mismos valores del par ordenado, pero con su versor, que me indicaba el sentido de este valor. Y bueno, si estuviésemos en el espacio, en este caso no, iría otro que sería K. Vamos a ponerlo por un Z, y ese es el versor. Recordemos que estos versores son unitarios, ¿sí? Son unitarios, esos versores valen 1, y me estarían indicando el sentido que va a tener. Muy bien. Lo primero que me pide es la forma polar. Vamos con A. Si ustedes se fijan, la forma polar es la magnitud o el módulo del vector y su ángulo. Y ya lo tengo acá directamente, ¿sí? Directamente aquí. Entonces, voy a poner 8 unidades y el ángulo, que es 20 grados. De esa forma ya está resuelto el primer punto. Saco directamente de lo que es mi dibujito, y de ahí puedo sacar el módulo, que son 8 unidades, y el ángulo, que la dirección son 20 grados. Ahora vamos con el otro punto, el B, que me dice en forma de par ordenado, o sea, sería X e Y. Muy bien. Yo este vector lo voy a dibujar así. Y tiene acá 8 unidades. Y voy a formar un triángulo rectángulo, y acá tengo los 20 grados. Entonces yo voy a decir que esto es X y esto es Y. X e Y. Es como si yo hiciera exactamente lo mismo acá, ¿sí? Voy a poner este color verde, así. Este sería Y. Y para acá tengo lo que sería X. Muy bien. Es un triángulo rectángulo. Voy a utilizar trigonometría para sacar lo que serían los catetos. Acá tengo el cateto adyacente, que está a la par del ángulo, y al frente es el cateto opuesto. Muy bien. Yo voy a poner que el coseno de un ángulo, aquí va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Llevándolo a nuestro ejercicio, el cateto adyacente para mí sería X. Y la hipotenusa sería 8 unidades. Con el seno, el cateto opuesto sería Y, y la hipotenusa sigue siendo 8 unidades. O sea que yo de aquí voy a sacar que el coseno de alfa va a ser igual a X sobre 8 unidades, y de aquí saco el valor de X. X es igual a 8 unidades por el coseno, en este caso de 20 grados. El coseno de 20 grados, que es este. Perdón, acá. El seno de alfa es igual a Y sobre 8 unidades. Y por lo tanto sacamos que Y va a ser igual a las 8 unidades multiplicada por el seno de 20 grados. Vamos a ver si podemos calcular
el coseno de 20 grados. Un segundito. Vamos a poner 20 y coseno. Aproximadamente redondeando 0,94. Entonces ponemos acá 8 unidades por 0,94. Y el otro, el seno, va a ser 8 unidades por el seno de 20, que es, vamos a redondear, 0,34. Multiplicamos ahora 0,94 por 8, y eso me da 7,52, y serían unidades. Y el 8 por el 0,34, 0,34, me da 2,72. 2, segundito, 2,72 unidades. Y bueno, ya lo podemos poner como un par ordenado, ¿sí? A eso que sería 7,52 y 2,72 unidades, ¿sí? Sería unidades, y ahí está como par ordenado. Muy bien, ya tenemos el punto B. Falta el punto C, que me pedía versores, creo, y usando versores. Muy bien. Y el punto C, que me dice utilizando versores, a estos valores, lo único que voy a hacer es poner el versor que corresponde. O sea, 7,52 unidades, y el versor Y, porque este es el valor de X, más 2,72 unidades, y el versor J, porque este es el valor de Y. Y de esa forma encontramos ya lo que serían las tres formas de ver un vector, ¿sí? Par ordenado, utilizando versores, y la forma polar, que es lo que encontramos al principio, ¿sí? Es muy sencillo, no hay mucha complicación. Vamos a ver el otro ejercicio, que es el 6, me dijeron, ¿no? Sí, el 6. Vamos a copiar. A ver, ahí está. Vamos a ver si se ha copiado. Ahí está. Bueno, esto lo borramos. Y me dice, dado el vector, que es menos 5, 2, que está en forma polar, en par ordenado, y me dice que escríbalo en forma polar. Muy bien. Yo voy a dibujar acá el sistema de ejes, voy a poner esos valores. ¿Para qué voy a poner? Para explicarles cómo vamos a sacar acá el módulo, ¿sí? Y lo que sería la magnitud del vector, cuánto vale, y ¿Profe? su ángulo. Sí. Pregunta, en el punto, ¿cómo saca las 8 unidades? Está acá en el dibujito, vamos para arriba, ¿sí? En el dibujito, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay líneas ahí que me están indicando cuántas unidades hay, ¿sí? Acá me dice que esto, entre rayita y rayita, es una unidad. Entonces acá yo voy marcando las rayitas que tiene. Acá tengo una, tengo 2, 3,
4, 5, 6, 7, y bueno, donde termina el vector sería 8. Entonces, cada uno de estos, ¿sí? Cada una de estas rayitas que van entre raya y raya es una unidad. De esa forma, ¿sí? Ahí yo lo voy marcando. De esa forma, esta es una unidad, una unidad, una unidad. Saco cuántas unidades tengo, y son 8 unidades, ¿sí? De esa forma, del dibujito. Ahí yo me fijo las divisiones que tiene, y cada división es una unidad. Entonces lo único que hago es contar la cantidad de divisiones que tiene, y de ahí saco las 8 unidades. No sé si quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, perfecto entonces. Vamos con el ejercicio 6. Este es el 6, ¿eh? Muy bien. Menos 5. O sea que lo primero que ponemos es en el eje X, los valores en el eje X, y es menos 5. Entonces yo voy a poner con celeste. Supongamos que es para acá, tengo menos 5. Y el valor en el eje Y sería 2. Bueno, supongamos que aquí es 2. Largo una línea paralela al eje Y, acá una línea paralela al eje X, donde se cruzan, tenemos el vector B. Este sería el vector B. Este es el vector B. Y ponemos la flechita arriba indicando que es un vector. Perfecto. Para encontrar el módulo, ¿sí? El módulo es sencillo, el módulo de B. Vamos a poner así. El módulo de B va a ser igual a la raíz, ¿sí? Esto es trigonometría, de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuál sería el valor de x? Menos 5, y el valor de y, 2. Entonces pongo que el módulo de b es menos 5 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. De acá sacamos el valor, ¿sí? Y voy a tener que 5 al cuadrado es 25. Pero, ¿cómo hacemos 5 al cuadrado? Multiplicamos 5 por 5. Pero como tiene el valor negativo, hacemos menos 5 por menos 5, me da más 25. Y ahí pongo el más 25. Más 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4. Y esto la raíz. Entonces esto me da una raíz de 29. La raíz de 29, a ver si lo sacamos. 29 raíz, y vamos a redondearlo 5,4. Y son 5,4 son metros, es la unidad, ¿sí? Metros. Acá tendríamos que poner metros, ¿sí? Ahí metros, metros. Acá me daría metros cuadrados. Y saco el valor de la magnitud de lo que sería el vector B. Muy bien. Ahora con el ángulo. Dándolo nosotros tendríamos que poner la tangente, ¿sí? De y sobre x. Y esto me daría 2 dividido en menos 5. Acá puedo poner directamente menos 5. Muy bien. Entonces de acá saco que el arco tangente, perdón, el alfa, perdón, es igual al arco tangente, alfa, tangente de alfa, acá me olvidé de poner ahí. Alfa es igual al arco tangente de menos 2/5. Bueno, resolviendo eso, con paréntesis, ahí está. Resolviendo esto con la calculadora voy a sacar el ángulo. Muy bien. A ver, creo que no tengo acá la calculadora para sacar de la
computadora no me da para sacar ángulo. Entonces, de esa forma, ¿sí? Sacamos el ángulo. Pero lo que yo tengo que tener en cuenta es que este vector está, ¿sí? Está ubicado en el segundo cuadrante, ¿sí? En el segundo cuadrante. Y el ángulo que yo tengo que encontrar sería este. Este es el ángulo que yo tengo que encontrar. Ese es el ángulo alfa. Yo creería que el ángulo que me va a dar acá, ¿sí? El ángulo que me va a dar acá, esto con la calculadora, va a ser este. ¿Sí? Lo voy a poner de este color azul. Ese es el ángulo que me va a dar como resultado acá, ¿sí? Este sería el ángulo. Con respecto a la horizontal. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para encontrar el ángulo ese que en vez de llamarlo alfa, vamos a llamarlo ángulo beta, si no nos confundamos con este, ¿sí? Este sería ¿Y ese sí que no tiene 90 grados? ¿El beta? acá, Sí. El del cuadrante no. 1 sería 90 grados. Bueno, hasta acá sí. Y de ahí Entonces depende tenemos de lo que aquí. saque usted ahí abajo, lo multiplica por 2 y ese resultado No, le no, resta no. 90. A 180 Es, le resta el resultado que le dé. es exactamente, ¿sí? A eso vamos. Vamos a poner con otro. Beta, ese valor de beta va a ser, todo esto es 180 grados. Y este pedacito que es el ángulo que me va a dar acá, ¿sí? Que es alfa, lo resto, ¿sí? Alfa, y me va a dar el valor de beta, que es a partir de acá del eje positivo de las X, ¿sí? Del lado positivo de las X, hasta donde está el vector. ¿Hasta dónde Pero está el usted vector? está sacando el ángulo chiquitito que es B, en el que está de azul, ese. Y la otra parte donde está la flecha roja, que no será multiplicado Ese por es el 2. ángulo. No. Es un ángulo que yo no sé cuánto vale, ¿sí? Yo el único valor que tengo son que todo esto es 180, de acá hasta acá, esto es 180 grados, y el valor ¿sí? Este valor. Entonces, para encontrar beta, ¿sí? Obviamente lo que tengo que hacer es restar 180 con este valor, ¿sí? Con el valor de alfa. De ahí saco el valor de beta. De ahí saco el valor de beta. Entonces, de ahí ya cuando una vez que saco el valor de beta, ya puedo armar en forma polar, porque ya tengo el valor de 5,4, ¿sí? Metros, y el otro sería el ángulo beta, que lo tendremos que encontrar este ángulo primero para poder restar a Profe, 180. Sí, me da 158 a mí. ¿cuánto? 158. 158, muy bien. Entonces, acá pondremos 158 grados. Y de ahí está, ¿sí? Ya está. Ese es el vector B, ¿sí? Que acá está expresado en par ordenado. Y este es el mismo vector expresado en forma polar. Profe, tengo una duda. Y si Sí, estuviera en el cuarto cuadrante, tendríamos que sacar el ángulo, o sea, sacar el ángulo primero de la parte chiquitita, claro, digamos, y restarlo con los 360. exactamente. Sí, generalmente lo que nos da a nosotros son ángulos chicos cuando calculamos con la calculadora. Si está, por ejemplo, aquí el otro vector, ¿m? Me va a dar ese ángulo. Entonces yo tengo que tener en cuenta que todo esto son 360, restado menos esto me va a dar este pedacito que tengo de acá hasta acá. ¿M? Lo mismo sería si el vector estuviese acá, en el tercer cuadrante aquí. Seguro que me va a dar este ángulo, ¿sí? Ese ángulo. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el ángulo, todo esto que viene aquí, todo eso. Y aquí serían 270, ¿sí? O sea que a los 270 grados tengo que restar este pedacito que tengo acá.
de esa forma podemos encontrar lo que sería el vector, perdón, el ángulo del vector. Siempre que me pidan así pasarlo a forma polar. Es la única complicación que puede haber, ¿sí? Por eso se pueden confundir con lo que sería el ángulo, ¿sí? Con lo que sería el ángulo. Pero el módulo, la magnitud del vector no es para nada complicado, ¿sí? Esto puede ser lo más complicado, encontrar el ángulo, pero tampoco creo que va a haber dificultad en hacerlo, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar al ejercicio 15 que me estaban pidiendo. Vamos a copiarlo. Muy bien. Segundito. Ahí está. Bueno, sacamos esto. Muy bien, ahí está el 15. Vamos a ir un poquito hacia arriba. Me dice, a partir de la definición de producto escalar, calcule este producto. Vamos a poner acá WF(D), siendo F el vector fuerza, que me da acá que F, ahí está el vector, 20 newtons y 40 grados, ¿sí? Está expresado en forma polar. Y D es el vector desplazamiento. D es el vector desplazamiento que tiene 5 metros y el ángulo es de 130 grados. Muy bien. Perfecto. Y me dice que también exprese los vectores F y D en forma de par ordenado, de pares ordenados, y calcule el producto escalar nuevamente utilizando el método de las componentes de los vectores. Muy bien. Vamos con el primer punto, con el A. Me dice que utilice la definición de lo que sería el producto escalar. Y supongamos que tenemos dos vectores, A y B. Recordemos que el producto escalar también se lo conoce como producto punto. Entonces esto sería igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Muy bien. Llevándolo a nuestro ejemplo, yo voy a hacer un sistema de ejes para poner los vectores. Muy bien, vamos con el vector fuerza. Esto que tengo acá, ¿sí? W igual a F por D, lo vamos a ver más adelante, y esto es el trabajo que realiza una fuerza, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a poner este vector. Supongamos que, voy a poner con rojo, y este es el vector F, y acá tengo lo que serían 40 grados. 40 grados. Muy bien. Ahora voy a poner el vector D. Este es el vector D. Y aquí lo que yo voy a tener es 130 grados. 130 grados. Muy bien. Vamos con la definición para nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces, el trabajo, ¿sí? El trabajo va a ser igual. Esto es un producto escalar, o sea que va a ser el módulo de F
por el módulo de D multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre ellos. O sea que el módulo de F va a ser 20 newtons, que es la magnitud del vector, multiplicado por el módulo de D, que es 5 metros, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Y el ángulo que forman entre ellos sería este de aquí. 90 grados. Y no sé, a ver, ¿cómo haríamos para encontrar ese ángulo? Acá me dice el compañero 90. ¿Y de dónde saco 90? Y fíjense que acá tengo estos 130 grados, acá tengo 40, entonces lo que hago es restar eso. Y obviamente esto me da 90 grados. O sea que va a ser 90 grados. Muy bien. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. Muy bien. El coseno de 90 vale 0. Entonces, ¿cuánto va a valer el trabajo? 0. 0. Todo multiplicado por 0. Exactamente. ¿Sí? Entonces, vamos a tener los 20 newtons multiplicados por 5 metros y multiplicados por 0, ¿no? Por más que multiplique esto que me da 100, ¿sí? Y 100 multiplicado por 0 te me da 0, o sea que el trabajo me tiene que dar 0. Muy bien. O sea que el producto escalar me da 0. Entonces esto se me tiene que confirmar con la otra forma de expresar el producto escalar. O sea que el vector f yo lo tengo que poner como versores, ¿sí? Conversores. Entonces, ¿cómo ponemos esto como versores? Y recordamos que esto lo ponemos como un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo acá, ¿sí? Donde esto sería X e Y, y utilizando la trigonometría puedo sacar esos valores de los catetos. Muy bien. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? O sea que vamos a poner fx, ¿sí? En vez de poner x, vamos a poner fx. Aquí era igual al módulo, que vale 20 newtons, multiplicada por lo que sería el coseno de 40 grados. Y FI es igual a 20 newtons multiplicada por lo que sería el seno de 40. Muy bien. Entonces, sacando los valores de esos, ¿sí? Eso lo voy a dejar para que hagan ustedes, que sacando esos valores van a obtener los valores de f en la dirección x y f en la dirección y, que sería este valor, fx y fi. Entonces, de esa forma lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. Ahí voy a buscar la calculadora. Un segundito. La he cerrado. Ahí está. Muy bien. Y el coseno de 40 vale 0,76, vamos a redondear, y multiplicado por 20 me da 13,3, ¿sí? Redondeo, 13,3, lo que sería... 8,15, profe. ¿Ah? Pues, Puso no, es 15. 15,3. 15,3 es. Estaba hablando cagado yo. Así. Y el otro es el seno de 40. Seno de 40 multiplicado por 20. Y eso me da 12,85. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner acá 12,8 voy a poner. Esto sería newtons. 12,8 newtons. ¿Sí? Vamos ahora con lo que sería D. Y voy a poner dx y dy, que sería el módulo 5 metros
multiplicada por el coseno acá, y voy a utilizar los 130 grados acá. Voy a poner los 130 grados. Y 5 metros multiplicado por el seno de 130 grados. Es lo mismo si yo utilizo el ángulo complementario, ¿sí? El ángulo complementario que sería 50. Me va a dar el mismo valor. Muy bien, ahora vamos. El coseno de 50 multiplicado por 5 y 3,2, redondeo, 3,2 metros, y el seno de 130 multiplicado por 5 y me da 3,8. ¿Sí? Ustedes revisen los valores. Esto sería metros también. ¿Cómo voy a poner el vector F como versores? Y sería este valor 15,3 newtons versor I más 12,8 newtons el versor J. Y el vector D es 3,2 metros versor I más 3,8 metros y el versor J. Ya están puestos como versores. La otra forma de calcular el producto escalar sería utilizando los versores y sumándolos. Entonces, ahí son los I con los I y la J con la J, ¿no? Claro, exactamente, ¿sí? Multiplicamos esto con esto, ¿sí? Más por o sea, fx por d, esto es x, más sería di, acá, vamos a poner primero fi por di. A ver. Muy bien. Perfecto, acá me están haciendo una acotación el compañero, ¿sí? Esto se me tiene que comprobar y dar 0. Dar 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay a ver, un segundito. Hay un valor que me tiene que dar negativo, ¿sí? Y más precisamente tiene que ser del vector D. Del vector D me tiene que dar un valor que tiene que ser negativo. Si nosotros vamos al dibujito, ¿sí? Esta componente me tendría que dar negativo. A ver, me voy a fijar si Yo cometí creo algún que error. está el error donde usted sacó con el 50, con el grado 50, con los 50 A grados. ver, ¿Ves? Acá con los con el 130 50, saco con eso. ahí sale, con el 130 sale. A ver, Creo que sí, sí, no sé. a ver el seno, y a ver el otro, el coseno. No. Pero me tiene que dar un valor negativo. Ah, sí, el coseno es el que me da el valor negativo. ¿Sí? No me fijé bien. A ver si multiplique bien también. A ver. Vamos por el coseno. Y esto multiplicado por 5 me da 3,1. Este es el valor negativo, el de acá. Ese es el valor negativo. Muy bien. Entonces multiplicamos, ¿sí? Multiplicamos. X sería esto, 15,3 newtons, multiplicado por este valor, menos 3,2 metros, más FI, que sería 12,8 newtons, multiplicado por
este valor, acá va el signo menos, ¿sí? Que sería 3,8 metros. Esto es metros. A ver, multipliquemos, a ver, seguramente no me va a dar 0, que me dé 0 y algo, ya estaría comprobando por 3,2, 48, 96, bueno, voy a redondear en 49, esto me da menos 49, más, y multipliquemos esto, 12,8, multiplicado por 3,8, y me da 48,64, ¿sí? Y lo voy a redondear también a 49, ¿sí? Y esto me da 0. ¿Sí? Perfecto. Si vamos con los valores justos, me va a dar 0, un poquito más, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que aquí yo fui redondeando valores acá, no puse algunos decimales para hacerlo un poquito más rápido, pero no me va a dar justito, ¿sí? No me va a dar justito 0, pero el valor que me dé 0,1 por ahí estaría, o 0,2, estaremos bien. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, de ahí estoy resolviendo el punto B, que sería como me pide acá el problema, con los versores, ¿sí? De esa forma encontramos el producto escalar de las dos formas posibles, utilizando lo que sería, lo que tengo acá, la definición, y lo que sería con los versores. Y en ambos se me comprueba el resultado que ese producto escalar es 0. Muy bien. Vamos con el otro ejercicio, que sería el último. Un segundito que lo busque. Aquí está. Que también es algo parecido, pero lo que estamos utilizando acá ya es el producto vectorial. Ahí lo copiamos. Muy bien. Me dice, a partir de la definición del producto vectorial, calcule el vector m, que va a ser el vector r por el vector f, que esto es momento. Entonces, esto va a ser igual a r por f. Estos son vectores, ¿sí? Son vectores. Muy bien. ¿Cuánto vale F? 50 newtons, y esto es el ángulo. Y R, 5 metros, y este es el ángulo. Entonces vamos a poner lo que es la definición de el producto vectorial. Sería el módulo de R por el módulo de F multiplicado por el C, el ángulo que forman el vector R y F. O sea que ponemos aquí, acá tengo X, acá tengo Y. Muy bien. Igual que hice en el problema anterior, voy a ubicar los vectores F, 50 y ángulo de 270, o sea, acá, aquí 270. Aquí estaría F, ¿sí? Este es el vector F. Y de aquí hasta acá tengo los 270 grados, ¿sí? Ahí tengo 270 grados. Muy bien. Y después me dice R, que vale 5. Vamos a poner acá 5. Y el ángulo es 30 grados, que sería este de aquí. 30 grados. Muy bien. Perfecto. Ya sé el módulo de cada uno. M es igual. R, ¿sí? Vale 5 metros. Y F vale 50.
¿sí? Multiplicado por 50, que sería newtons, perdón, 50 newtons, el otro es metros. Ahora tengo que encontrar el ángulo alfa, que es el ángulo entre los vectores, el vector R, entre los vectores R y F. ¿Y cuál sería el ángulo alfa? ¿Ah? Vamos a poner con verde. El ángulo alfa sería este de acá. Ángulo alfa se le dice al ángulo entre los dos. Entre los dos vectores, exactamente. ¿Sí? Pero no sería el de afuera, digamos, sería no el de adentro, sino el de afuera, el ángulo. Y podría ser, ¿sí? A ver, lo vamos a hacer de las dos formas, a ver si es correcto. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de afuera? 240. Es el... Que serían los 270. Menos los 30. ¿Sí? Menos los 30, ¿y eso cuánto me da? Grados. 40 grados. 40. Muy bien. Entonces, acá vamos a hacerlo de las dos formas, a ver qué pasa. Seno de 240. La otra posibilidad, ¿cuál sería? Yo les digo que sería este ángulo de aquí. ¿Cuánto sería el ángulo? Entonces, si yo tengo 30 acá y acá tengo 90, ¿cuánto me da? 120. 120, ¿sí? O sea que serían los 90 grados más los 30 grados, y eso me da 120 grados. Entonces la otra posibilidad sería los 5 metros por los 50 newtons y por los el seno de 120 grados. Vamos a calcular de las dos formas a ver cuánto me da. Vamos con el primero. 240, ¿sí? 240, a ver, ahí está. 240, el seno me da menos 0,86, eso multiplicado por 5 y por 50. Menos 216,5. Sí. ¿Por qué en el ejercicio pasado, en producto vectorial, hacíamos con coseno y acá estamos haciendo con seno? Claro, porque acá es lo que estamos haciendo es el producto vectorial, ¿sí? Y en el ejercicio anterior era el producto escalar, ¿sí? Son dos productos diferentes. Uno es... El vectorial siempre con seno, ¿verdad? Exactamente, el vectorial siempre es seno. Y lo que me da el producto vectorial es otro vector, ¿sí? Es un vector. En cambio, en el producto escalar, lo que me da es un numerito, ¿sí? Es un número, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. El producto escalar me da como resultado un número, y en el producto vectorial, bien lo dice el nombre, el producto entre vectores me da otro vector como resultado. Entonces lo que estamos sacando acá es un vector. O sea que nunca va a ser cero. Puede darse el caso, sí, hay casos donde me da cero, ¿sí? Hay casos donde me da cero. Muy bien. Esto es con el ángulo exterior. Veamos con el ángulo interno. Entonces acá era 120 el seno. Muy bien. Y 0,86 por 5 y por 50. 216,5, y esto sería newton metro. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia acá? Los signos. Los signos, ¿sí? Los signos. Entonces, yo para saber cuál es vamos a hacer para abajo, cuál es la verdadera, el sentido que tiene,
¿sí? Esto lo vamos a poner como si estuviese en el espacio, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que, bueno, este sería el vector R y el vector F. El vector F. Muy bien. El resultado va a ser otro vector, ¿sí? Que si yo quiero puedo ponerlo así, esto como si fuese una especie de paralelogramo. Un vector que va a ser perpendicular a este plano. Y ese vector sería de esta forma. Muy bien. Entonces, ¿para dónde va a ir la flechita que va a ser el sentido? ¿Sí? ¿Para dónde va a ir la flechita? Entonces acá Hacia tengo arriba. que hacerlo. Exactamente, va a ser la regla de la mano derecha que dicen, ¿sí? Entonces, bueno, acá no lo puedo hacer bien la mano derecha, que sería el vector R yendo hacia el vector F. Entonces, tendríamos un resultado que sería el vector M, y entonces tendríamos que ser el resultado este de abajo, ¿sí? El de abajo que tenemos. Entonces, el ángulo que tenemos que adoptar sería este alfa. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Han comprendido más o menos cómo es la búsqueda de lo que sería el sentido, hacia dónde va la flechita de este resultado, ¿sí? Es la regla de la mano derecha. Muy bien. Y el otro punto... No entendí la Lo que mano pasa derecha. aquí... Leí, pero Tengo que... no entendí cómo es. Tiene que... A ver, vamos a tratar de poner la manito derecha, la manito por acá. El pulgarcito aquí, el pulgar, ¿sí? Me va a dar hacia dónde va a ir apuntado la flecha. Entonces acá tengo mis deditos, ¿sí? Ahí está mi fierita la mano, pero esa es la mano. Entonces, lo que hacemos es, como tenemos el R por E, entonces el R va a ir cerrando hacia el ángulo, ¿sí? Entonces los dedos los voy cerrando, ¿sí? Los voy cerrando y este pulgar me está indicando lo que sería el sentido, o sea, la flechita del momento. En cambio, si fuese F por R, entonces tengo que poner la mano al revés y cerrar los dedos en este sentido. Entonces, fíjese, tengo los dedos acá y el pulgar hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo tengo que cerrar en forma contraria, ¿sí? No sé si me he entendido, es medio complicado explicarlo acá en el dibujito, ¿sí? No les he explicado el ingeniero López el tema este del regla de la mano derecha. Nos hizo ver una imagen, no creo. Una imagen nada más. Bueno, ese es el sentido, ¿sí? La regla de la mano derecha es... O sea, el dedo pulgar indicaría el vector M en este caso, ¿no? Claro, Que sería hacia dónde va el perpendicular a vector. los dedos. Sí, exactamente, ¿sí? El dedo pulgar me está indicando si la flechita va hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo único que me indica la regla esta, ¿sí? La flechita hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a saber siempre que el vector es perpendicular, ¿sí? Que el vector es perpendicular. Eso es lo que tenemos que saber. Muy bien. El otro punto, y que me dice que usando los versores, al igual que en el punto anterior, ¿sí? Vamos a encontrar el método, el otro método, ¿sí? Y la otra forma es utilizando R por F, lo que
un determinante. Acá pongo los versores y J y K. Entonces yo lo que tendría que hacer es encontrar Rx, Ri, y bueno, en este caso Rz para mí es 0. Y acá Fx y Fi. Y acá sería 0 porque estamos trabajando en el plano. Entonces, para resolver este determinante, que seguramente lo van a ver, vamos a poner bien acá, esto es R, en álgebra, lo que hacemos, yo les voy a decir una formita práctica, lo primero que hacemos es eliminar filas, ¿sí? Lo que eliminamos va a ser esto siempre, y una columna, ¿sí? Y una columna. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a eliminar primero esto. Tomo este versor, ¿sí? Tomo el versor, I en este caso. Entonces voy a eliminar esta fila y esta columna. Entonces lo único que tengo en cuenta va a ser este cuadradito que me queda acá, RI y 0 y FI y 0. Entonces lo que hago es multiplicar así cruzado, que sería RI, vamos a poner un puntito por 0, menos FI por 0. Pongo entre paréntesis y esto sería el versor I, ¿sí? Como estábamos obteniendo acá un vector, ¿sí? Entonces este sería el valor de el versor I. Ahora, siempre vamos a poner un signo negativo acá, ¿sí? Esto ya lo van a ver bien en lo que sería álgebra, pero siempre vamos a poner el valor negativo. Ahora, voy a poner de otro color, tomo el versor J, elimino esa fila y ahora esta columna, ¿sí? Esa columna. Entonces me va a quedar Rx multiplicado por 0 menos Fx multiplicado por 0 también. Y acá tendría el versor J. Más, ¿sí? Sigue, y ahora tomo, vamos a poner con verde, el versor K, elimino la fila de los versores y esta columna. Y me queda Rx por Fi menos Ri por Fx. Y este sería el versor K. Y fíjense que esto me está diciendo de lo que yo obtengo es un vector sobre el eje Z, ¿sí? Y es lo que encontramos acá, ¿sí? Es lo que encontramos aquí, que sería un vector en este eje, ¿sí? En el eje Z. Entonces acá ya se nos está comprobando de que el vector es un vector que es perpendicular a el plano que formarían los ejes X e Y. Muy bien, de esta forma encuentro lo que sería el vector, ¿sí? El vector M, que ya podemos ver acá, que se me está comprobando que es perpendicular a el plano X e Y. Muy bien, y bueno, lo otro, para pasarlo en forma de versores, eso lo voy a dejar que lo hagan ustedes. Recuerden que tenemos que sacar Rx y Ri, perdón, Rx y Ri, que sería el módulo, que creo que era 5, multiplicado por el coseno del ángulo, que sería 30,
¿sí? Vamos a poner acá 30. Y 5 metros multiplicado por el seno de 30 grados. Y Fx y Fi, esto es X, y Fi sería 50, creo que era, 50 newtons. Vamos para abajo. Ahí está. 50 newtons, y acá también 50, ya me olvido el ángulo. ¿Cuánto era? 270. Muy bien, y multiplicado, sí, puedo utilizar el mismo ángulo por el coseno de 270 y por el seno de 270. Bueno, eso lo van a hacer ustedes, ¿sí? De ahí sacan los valores. Este va a llevar el versor I, este va a llevar el versor J, este el resultado del versor I y este el versor J, ¿sí? Pongo esos valores acá en el determinante y de ahí obtengo, ¿sí?, el valor de lo que sería el vector M. ¿Alguna duda, chicos? Eso lo van a hacer ustedes, ya simplemente es calcular y reemplazar acá en el determinante, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, ninguna. Muy bien. Perfecto. No, profe, Bueno, entonces, segundito. Con el tema de la Vamos a hacer- asistencia, profe, ¿cómo se llama? Sí, ahora estoy descargando el listado. Un segundito. Y hoy sería 18, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, ahí está. Ya hemos sacado la asistencia. Vamos a parar la grabación. Profe, yo tengo una duda. Sí, sí. Entré un par de minutos tarde a la reunión. No sé si explicó Ajá. cómo hacer el punto 4 del trabajo de hoy. No, no lo expliqué. Pero, a ver, ya lo vamos a tratar de explicar acá, un segundito. Ya Sí, me fijo cuál es el punto. me estaría gustando saber cómo plantearlo nada más, no tanto resolverlo. Sí, ya me fijo. El 4. A ver. A ver, lo estoy copiando en este momento. A ver, un segundito. Ahí está. Tiene un dibujito este, si no me equivoco. Ahí está. Muy bien. Ya lo leemos al problema. Eliminamos esto que está acá. Muy bien, me dice, dado el siguiente vector en forma gráfica, este es el vector, ¿sí?, que tengo acá, y me dice que lo exprese analíticamente en forma polar, par ordenado y utilizando versores. Muy bien, esto es lo importante acá. Me dice que esto, ¿sí?, este pedacito vale 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este pedacito que tengo acá vale 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo 2 y 3 pedacitos, ¿sí? O sea que tengo acá 3 metros sobre segundo al cuadrado y acá también tengo 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo 3 y 3, 6 y 3, 9. O sea que ese vector, ¿sí?, ese vector le vamos a llamar vector A, porque no me dice el vector, tiene como módulo o magnitud del vector, tiene 9 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y el ángulo es 150 grados. Entonces esto es en forma polar, ya está en forma polar. ¿En par ordenado? Sí. Tengo una duda porque no hay, o sea, dice 150 grados, pero no hay forma de que todo ese ángulo sea en 150 grados.
Claro, es un dibujito, ¿sí? Un croquis que ha hecho acá el profesor. ¿Sí? Alguien tomamos el número nomás de un. Sí, toman el número, es un croquis. Sí, no, es imposible que tenga 150 grados. Pero, Bien, profe, es esa un era mi croquis. duda. Claro. No, no, esto es un croquis que he hecho, ¿sí? No, ni de casualidad tiene 150 grados, este tiene mucho más, ¿sí? Pero acá he puesto el valor, es de 150 grados. Acá lo que es, por ahí que se pueden complicar es, el valor que me da que es ese pedacito de línea vale 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos 3 pedacitos, entonces sumo, como tengo 3 y 3 me da 9 el módulo, ¿sí? El módulo o la magnitud del vector. Entonces, para encontrar también los componentes X e Y para ponerlo como par ordenado, lo que hago es multiplicar ese módulo por, en este caso sería el coseno de 150, y el 9 por el seno de 150. Entonces de ahí voy a sacar los valores y los pongo como par ordenado. Y una vez que encuentre estos valores, también los puedo poner utilizando los versores, y de ahí estaría, ¿sí? Ya terminando lo que sería el ejercicio, ¿sí? En forma de par ordenado y usando los versores, ¿sí? Eso ya lo hicimos en un ejercicio, así que lo pueden ver, y esto es exactamente lo mismo, ¿sí? No sé si te quedó ya resuelta la duda. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Y ahí abajo perfecto. dice, profe, tome como eje X una semirrecta horizontal como sentido positivo de izquierda a derecha. Claro. Con ¿Para sentido. qué? O sea que para acá me está diciendo que esto es el sentido positivo. O sea que de acá para acá es positivo. Eso es lo único que me está diciendo. De izquierda a derecha es positivo. De izquierda a derecha es positivo. Pero acá no tendría mucho sentido esto, porque acá lo que nos está pidiendo son que expresemos este vector en las 3 formas posibles, ¿sí? Como en forma polar, para ordenado y con versores. ¿Alguna otra duda, chicos? Hay un punto en el Ajá. que el ángulo te aparece desde los 90 grados y te dice 60 grados. Entonces, desde el eje X serían 150, no te dan. No te dan los mismos Claro, resultados porque son distintas unidades y todo. No. sí. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. ¿Otra consulta, chicos? ¿Nada? Parte no, Bueno, No, profe. Yo tengo una, profe, pero perfecto. sobre el tema del aula. ¿Del aula? Sí, ¿Cuál duda tiene? yo no parezco matrícula en el aula, pero sí necesito acá. Sí, saca a ver. Un segundito. Decime tu apellido y nombre. Gómez Lucas. Gómez. Lucas Leonardo. Lucas Leonardo. Lucas Leonardo. Sí. Ahí te agrego. Bien. Ahí está. Perfecto. Profe, Sí. yo la semana pasada fui a la facultad y me dijeron que con el tema del aula virtual, si nos podía agregar usted, hasta que nos habiliten en Sí. la... Decime en tu el apellido y nombre. Apellido y Morales nombre. Jonathan Emanuel. Profe, ¿que nos podemos ir retirando? Sí. Jonathan Emanuel. Sí. Hasta luego, profe. Que anden bien, chicos. Tengan buena semana. Bueno, profe. Chao, profe. Muy bien. Ya está don Jonathan. Bueno, profe. Muchas Muy bien. gracias. Que anden Profe, bien, ¿me puede chicos. poner a mí Sí. también la asistencia? Muy bien. Profe. ¿Cuál es tu apellido? Disculpe, yo también necesito matricularme. Ríos Diego Tomás. ¿Ríos? Sí. Diego Tomás.
Muy bien. Profe, ¿me Ya puede poner está. a mí también? ¿Tu apellido y nombre? Mancilla Lautaro. Lautaro Gabriel. Sí, Listo, don Lautaro. gracias. ¿Alguien más? A ver que acá tengo un mensaje. Nieva María José. A ver, lo vamos a agregar. Nieva María José. Segundito. Nieva María José. Muy bien. Ya está don Nieva María José. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Pues ya estamos todos. Bueno, entonces nos vemos, chicos, el lunes que viene, si Dios quiere. Que tengan una buena semana. Chao, chao, chicos.